Continuamos en Quédate conmigo y hablamos ahora con nuestra arquitecta de cabecera, Vanessa Molina. Muy buenas, bienvenida. Buenos días, María. Oye, me encanta la propuesta que nos traes hoy. Son alternativas de viviendas para personas mayores, porque cada vez, bueno, pues pensamos más en lo que queremos en el futuro, en cuidar a nuestros mayores. Es cierto que en esta etapa de la vida se necesitan unos cuidados especiales, pero oye, también muchas personas quieren tener su independencia y no suponer una carga para nadie. Así que tú traes el equilibrio perfecto. ¿De qué se trata? Bueno, estos son lo que habréis oído como el co-housing, que bueno, aquí en España lo es más conocido como las viviendas colaborativas. ¿Qué son las viviendas colaborativas? Bueno, esto es una tendencia de habitabilidad que está ahora mismo en auge, porque la realidad que estamos viviendo es que cada vez vivimos más, aumenta nuestra esperanza de vida, pero al mismo tiempo tenemos a nuestros mayores muy solos. Entonces la soledad se ha convertido en una epidemia de este siglo XXI que más daño está causando a nuestros mayores. Es por esto por lo que ya nosotros los jóvenes, viendo esta realidad que está sucediendo, entendemos que debemos tomar determinadas medidas para prever cuál va a ser nuestros años futuros. Entonces, este tipo de modelos habitacionales, como comento, son muy demandados y cada vez más. Estos modelos empezaron en los años 70, no en España. Esto empezó en las zonas del norte de Europa a tener muchísima... la gente lo demandaba mucho, luego en determinadas zonas de Estados Unidos también se implementó y ahora en España, en estos 2 últimos años, la demanda ha aumentado de este tipo de viviendas hasta un 165%. Imaginaros que ya es un modelo en el que empezamos a pensar. Hay otros países que se nos han adelantado, es cierto, pero ya nosotros empezamos a darnos cuenta de que quizá debemos empezar a prever de qué manera vamos a querer vivir en nuestra vejez. ¿En qué momento de nuestra vida tenemos que plantearnos esto? Bueno, pues simplemente, como siempre digo, las cosas cuando se hacen con previsión siempre salen mejor. Entonces, bueno, empezamos a darle vueltas a esto y a entender cómo son este tipo de viviendas, los co-housing o las viviendas colaborativas. Bueno, pues esto es muy fácil. Al final, todos tenemos que entender que el ser humano es un ser social. Entonces, ya hay estudios en el que, por ejemplo, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento detecta que la soledad es una patología que lo que implica no solo son daños emocionales, como todos pensamos, bueno, cuando estoy solo estoy menos alegre o menos proactivo con las cosas que pretendía hacer o que yo era, ¿no? Sino que además genera, es cierto que según estos estudios, hay daños físicos en las personas que llevan la vejez en soledad, que viven solos. Son más propensos a enfermedades cardiovasculares, más propensos a demencias como es el Alzheimer. El sistema inmunitario también está más deprimido y bueno, pues ante estos datos debemos ponernos manos a la obra y desde el punto de vista de nosotros los arquitectos, pues elaborar este tipo de viviendas que ya de una vez os cuento como qué son. ¿Qué es una vivienda colaborativa? Bueno, pues estos son pueblos o comunidades que comparten un recinto, pero son individuales, ¿vale? Yo puedo vivir en mi propia casa dentro de un recinto en el que se van a compartir actividades, se va a compartir espacios comunes y una determinada agenda de eventos que se va a gestionar desde esta comunidad. Y Vanessa, por lo que yo conozco también, se ponen también a disposición en este tipo de recintos servicios que son muy útiles también para las personas mayores. Oye, pues siempre hay una enfermería, un médico, un fisioterapia que hace una terapia ocupacional, servicio de comedor también incluso. O sea, que también hay una oferta y una seguridad, una garantía también para los familiares y para las propias personas, ¿no? Para vivir más tranquilos. Efectivamente. Sobre todo se trata de vivir de una manera más social, más acompañada, cuando tú quieras o decidas y cuando no, pues tener tu propia privacidad, porque hay mucha gente que necesita su propio espacio y no le gusta el término este de residencia, que también tiene todos estos servicios, pero al final es una habitación que tú tienes y solamente puedes ir ahí a dormir porque no puedes hacer otros usos. Pues aquí no, porque aquí tú tienes tu vivienda donde tú tienes tu cocina, estas viviendas son totalmente adaptadas por si la persona luego... Esto empieza más o menos
quien demanda esto empieza como a partir de los 65-70 años. Este es el tipo de cliente orientado a este tipo de viviendas, pero bueno, en principio puede no estar impedido, puede caminar perfectamente, pero después es que puede Vanessa, estar... si lo piensas es ideal, porque tienes Claro. como una urbanización, Claro. ¿no? Pero es como si en esa misma urbanización, nosotras que tenemos pequeños niños, pues también hubiera la guardería o una nani que la puedes dejar en cualquier momento, un supermercado, un servicio de comidas a domicilio, o sea, es súper cómodo realmente. Claro, se trata al final de traer los servicios necesarios y básicos que tú necesitas en una ciudad, pero que te exigen un desplazamiento que quizá pues no tienes a nadie que te acompañe o en ese momento te encuentras más débil, menos seguro de ti mismo, pues llevarlos a estos recintos. Entonces tú tienes toda esta posibilidad de tener a tu alcance pues un médico, o de un determinado día, oye, no como en casa porque no quiero hacer la compra, o si necesito hacer la compra tengo un pequeño supermercado donde voy a poder abastecerme. Bueno, tienes todas estas, y sobre todo lo más importante de este tipo de modelos es la agenda social que tienen, porque bueno, aquí estos se lo pasan pipa, porque a ellos tienen desde todos los días tienen una agenda, pues hoy hay baile de no sé qué, o hoy hay campeonato de mus porque no sé cuánto, hoy hay clases de pintura. Están todo el día ocupados, que al final es lo que el paso de de ser una persona como estamos nosotros ahora mismo, que si los niños, el trabajo, a pasar a decir, bueno, ¿qué hago? O sea, no tengo nada que hacer, pues bueno, todo esto se lo llena y socialmente ellos se sienten mucho más integrados en la comunidad, mucho más útil y, como comento, tiene sus repercusiones no solamente a nivel emocional, que seguro estarás más contento, sino también a nivel físico. ¿Aquí en Murcia ya hay algún centro de este tipo o se asemejan? Sí, aquí ya hay, y en España hay grandes proyectos. Creo que eso he traído alguna referencia de, no sé si es el de... Sí, creo que este es el de uno muy ambicioso que se ha hecho en Toledo, que se llama Vitápolis. Os he traído esta referencia por poner alguna, porque en realidad ya comento que en España esto es un modelo cada vez más en auge y cada vez hay más modelos de este tipo instaurados y ya construidos. Sí, bueno, yo conozco una residencia que son apartamentos, realmente son apartamentos que sí que te dan esa independencia y luego pues una amplia carta de servicios a disposición de todos los usuarios, pero que tienen esos apartamentos, ¿no? Como podía ser una que hay en San Basilio, por ejemplo. Claro. Y algo que se estarán preguntando nuestros espectadores, esto hay que comprarlo, la vivienda se compra, se alquila. ¿Qué coste tiene? Es un coste muy, muy elevado. Claro, bueno, depende porque hay una variedad extensísima, desde viviendas de superlujo, que bueno, que te puede costar pues lo correspondiente a ese tipo de viviendas, hasta complejos más humildes, porque al final lo importante es vivir en comunidad. No se trata de hacer este tipo de modelos por tener una casa gigante, que es todo lo contrario, porque al final cuando vives solo no necesitas excesivos metros, sino simplemente lo necesario. Pero bueno, sí que es verdad que esto ya depende del tipo de vivienda al que tú quieras. ¿Cómo funciona? Pues legalmente esto funciona como una cooperativa. Los que habitan estas viviendas no son propietarios, sino que son socios. ¿Qué quiero decir? Que ellos se implican desde la estética de sus viviendas hasta los servicios que va a haber, hasta la agenda de eventos. Ellos se implican en todo en este tipo de comunidades. Entonces, pues bueno, también en eso te hace participar muchísimo más. Y también es un proyecto mucho más ilusionante, ¿no? Empezar desde cero con algo que tú ya vas a participar de decisiones importantes como, bueno, pues a mí me gustaría que hubiera aquí una zona deportiva más o menos extensa, o me gustaría que hubiera una zona de proyección más o menos conseguida. Entonces, esto al final funciona igual que una cooperativa de viviendas que conocemos todos, pues lo mismo, pero en este tipo de modelo habitacional que, como comento, está muy, muy demandado cada vez más. Y a mí me parece una idea excepcional. Sí, desde luego. Bueno, puede ser una bonita jubilación, ¿eh? Claro. Si es frente al mar, mejor. Claro. Pues Vanessa Molina, muchísimas gracias, nuestra arquitecta, por mostrarnos esta alternativa de viviendas para personas mayores. Te esperamos la semana que viene, a ver con qué nos sorprendes. Muchísimas gracias, María. Gracias. Y nosotros